Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Raíz Podcast. Yo soy Isaac Calderón, pueden decirme Chaco y es un gusto estar acá con ustedes y que ustedes estén acá escuchándonos. Hoy traigo a un invitado que por ahí me dijeron que es todo un ícono de la cultura en este cantón, pero antes de ir con él vamos a hacer un poquito de publicidad y quiero invitarlos a que se vayan a comer una trucha deliciosa, tremendamente deliciosa, al Truchero Santa Lucía. Esta truchita viene acompañada de los mejores ingredientes producidos por agricultores locales con un sabor, pero es que ese sabor tienen que irlo a probar. No porque se los diga yo, sino porque toda la gente que va nos dice, mae, ¿qué es este sabor? ¿Qué es este sabor? Vayan, cómanse en una trucha y vayan a pasar un rato bonito en familia. San José de Rivas, pueden buscarnos en Instagram, Facebook, ahí estamos en todo lado, nos mandan un mensajito, les mandamos la ubicación. Y si no, igual nos buscan en Google Maps o en Waze, en todo lado salimos. Y es fácil de llegar, el camino está bonito, precios accesibles. ¿Qué le están pidiendo a la vida para irse a comer una trucha Truchero Santa Lucía? Vayan por allá, los esperamos. Gracias a Sentido Humano, nuestra productora que está detrás ahí de las cámaras y del monitoreo y haciéndose cargo de que todo salga bien. Y sin más preámbulo, vamos con don José Calderón. Don José Calderón es cantautor y gestor cultural acá en el cantón de Pérez Celedón. José, ¿cómo vas? ¿Cómo está, Isaac? Gracias por invitarme aquí a La Raíz. Es un placer tenerte por Placer es acá. mío, placer es mío. Aquí vamos a conocer un poco del trabajo que has hecho y que sigues haciendo. Pero antes de entrar a ese tema fuerte, quiero que me cuentes, José. Esta es una pregunta que le hago a todos los invitados, que es ¿dónde crece José y qué hacía a sus 7, 6 años? Bueno, yo, primero que todo, soy de una familia numerosa, soy de Ujú, una familia generaleña, una familia de raíz generaleña. Mis abuelos llegaron acá en el año 30 y resto del siglo pasado, fueron ujú. ya colonizadores ¿Cómo de se esta. llamaba? Mis abuelos venían de Alajuelita, mi abuelo paterno se llamaba Gabriel Calderón, mi Ok, abuela Avelina. ok. Gamboa. Mis abuelos maternos, Rosendo Fernández y María Luisa Mora, doña Luisa Mora, son mis abuelos paternos. Ellos vinieron de la zona de Alajuelita, Cerrí, toda esa zona. Emigraron aquí más o menos en los años 30 del siglo pasado. Y yo soy de una familia de 11, una familia grandota, Wow. una familia de Ujú, 7 hermanos, 4 hermanas. Yo nací aquí en San Isidro. Crecí en un barrio del San Isidro que se llama Los Chiles. De ahí mi familia, los Calderón. Es una familia esencialmente de los Chiles, de ahí ujú, somos nosotros ujú. y ahí crecí yo. Después mis padres emigraron, siendo yo pequeñito de 4 años más o menos, emigraron a la zona sur y se establecieron en fincas en Changuina, Buenos Aires. Ok. Allá crecimos también otro ratito. Yo viví poco allá porque por mi vocación de músico, que yo, yo nací cantando y mi mamá dice que yo cantaba antes de hablar. Ok. Mi papá quiso que estudiara música desde muy niño, entonces yo salí desde los 8 años. Regresé aquí a San Isidro a estudiar música, siendo un niño de 8 años. A estudiar que en la Sinfónica. No, recordemos que la Sinfónica es un proyecto bastante nuevo. En ese Ujú. tiempo la Sinfónica no existía. Aquí en Pérez de León existían pequeñas escuelas de música. Permiso, voy a eh, acercar un poquito. sí, habían escuelas de música, habían escuelas de personas Ujú. que se dedicaban a enseñar. Y aquí en el complejo cultural había un señor que se llamaba Otto Elizondo, a quien le agradecemos, creo que casi todos los músicos de Pérez de León y de la zona sur, los primeros acordes de guitarra los aprendimos casi todos nosotros con Otto. Una persona humilde que daba clasecitas ahí en lo que ahora es el complejo cultural. Eh, y bueno, Otto, lógicamente, no existía el complejo, existían otros lugares donde él daba clases, pero después tuvo su sede en el complejo. Y a Otto creo que le debemos muchos de los músicos del cantón antes de la Sinfónica. Que existiera ya la escuela sinfónica, pues los primeros acordes de guitarra que aprendimos fueron Ujú. con él. Un O Don sea, a Otto. los 8 años, 10 años de edad. Ok. Y a esa edad agarras la guitarra, digamos, a esa edad empiezas Sí, con la yo empiezo a música. tocar guitarra a los 8 años, 9 años. A Ok. los 10 años ya tocaba bastante bien. A los 12 años, 12 años se empieza, digamos, de alguna forma, eh, digamos que mi carrera ya como músico, porque nosotros grabamos el primer disco, que era un acetato. En ese tiempo existía lo que se llamaba CBS Indica, que era lo que fue el antecedente de Sony Music en Costa Rica. Ujú. Y era el único estudio de grabación que había en Costa Rica. Ahí grabamos nosotros a los 12 años el primer disco, las primeras canciones.
En los estudios de CBS indican el año 80 más o menos. ¿Y Yo que eran que tenía... como tipo boleros o No, era música infantil, música era infantil? Ajá, música ajá, ajá. infantil, música infantil. Y ahí empezó mi periplo por la música. A los, más o menos en el año 80, que fue el año internacional del niño, yo participé en un festival internacional también, que conmemoraba el año internacional del niño, y fui ganador en Costa Rica del Festival Internacional del Niño el año 80. Yo tenía 12 años más o menos de edad, 11 años y un poquito Ujú. más, casi 12 años. Y ese fue, digamos, el inicio de mi caminar por la música. Ok. Sí. José, y usted se acuerda qué fue eso que escuchó o de dónde viene ese interés Mm. por la música de tan joven? Bueno, en San Isidro, en Pérez León, hay familias de músicos, Claro, familias que, digamos que fundaron los cimientos de la música actual. Una de esas familias es la familia de mi papá, la familia Gamboa, de la familia materna de mi padre. Nosotros ajá. somos Calderón Fernández, mi padre era Calderón Gamboa. Y nosotros, curiosamente, la gente dice es que los Calderón, Rocío, Miguel, los músicos, nosotros no somos músicos por los Calderón, somos músicos por los Por Gamboa, los Gamboa. sí, Ajá. que era la familia de mi padre. El primer músico que hubo en el general que leía música fue Cuyo Gamboa, Ok. un señor que ya murió. Fue la primera persona que llegó aquí que sabía leer música, o sea, era una familia de Ok. músicos. Mi papá era un gran cantante, mi papá tenía una voz espectacular y nosotros crecimos escuchando en los tocadiscos la música y mi papá tenía muy buen gusto por la música. Yo recuerdo que en mi casa existía un disco de Nino Bravo, existía un Ujú. disco de Emilio José, existía un disco de Los Panchos, existía un disco de Javier Solís, o sea, nosotros crecimos escuchando posiblemente los más grandes cantantes de la época, ¿verdad? Claro, Como lo fueron Nino claro. Bravo, el Ujú. español, Semejante voz. como lo fue Javier Solís, que para mí es considerado, por lo menos yo lo considero el cantante más, por lo menos haciendo tal vez un punto aparte con un gran cantante que fue Luis Miguel, lo que es Luis Miguel. Ujú. Para mí una de las voces más privilegiadas que ha tenido México fue Javier Solís. Nosotros crecimos escuchando a Javier Solís, escuchando Los Panchos. Mi papá tenía un gran gusto por la música. Le gustaban mucho los cantantes de boleros, que en esa época eran casi todos eran cantantes de ópera. Los que eran Ujú. cantantes de ópera que grababan boleros. Entonces, Ujú. en mi casa se escuchaba siempre buena música y eso hizo que hubiera una vocación especial hacia el arte y especialmente hacia la música Hacia la en el música. seno de la familia. Ok, ok. Bueno, haces todo ese trabajo como niño, digamos, y ahí empieza como, podríamos llamar tal vez una primera etapa de la carrera como músico. Sí, sí. Y después, ¿cómo sigue? Digamos, ¿cómo se viene desarrollando esta parte? Porque tienes muchos años de hacer Sí. música y no sé si has como jugado con géneros o te has quedado como en algo más Mm. específico de tema cantautor, digamos, o cómo has llevado, Bueno, sobrellevado esta... yo creo que hay que hacer una diferenciación especial en lo que somos nosotros como cantautores o Claro. creadores de canciones, Ujú. ¿verdad? Yo empecé a crear canciones a los 13, 14 años, más o menos. Estaba en el colegio y participaba en festivales del colegio. Yo también, pero no las Eh, escribía. sí, y entonces hacía mis canciones, digamos. Yo iba a los Ujú, festivales del colegio con mis propias canciones. ujú. Y yo creo que es una de las características, las circunstancias que a mí me han hecho sentir muy orgulloso de mi carrera como músico, es que yo siempre canté mis canciones. Independientemente que cantara canciones de otras personas, siempre, desde que ingresé a la universidad a estudiar música y me invitaban a los primeros conciertos, siempre cantaba mis canciones. Y eso ha ¿Y sido siempre a voz y guitarra siempre a voz y o con guitarra. banda? Sí, siempre a voz y guitarra. Ok. Eh, Pequeñito tuve la suerte de que tuve una etapa, digamos, de niño con mucha exposición porque yo fui invitado muchas veces a un programa de televisión, bueno, a muchos programas, porque era un niño que cantaba y me distinguía por eso, entonces me invitaban mucho, pero especialmente tuve una época en un programa llamado Las Estrellas se Reúnen. En Costa Rica existía un programa que lo conducía un señor que de origen peruano se llamaba Santiago Ferrando. Y Santiago tenía un programa llamado Las Estrellas se Reúnen. En ese programa iba toda la crema innata de los músicos del país. Brame Moneira, Jenny Castillo, eh, etcétera. Todos los grupos también que venían de afuera. Yo creo que no venía un grupo de ninguna parte del mundo que no pasara por Las Estrellas se Reúnen. Ujú. Santiago Fernando me invita a mí a Las Estrellas se Reúnen y yo empiezo a cantar en Las Estrellas se Reúnen
posiblemente de 13, 14 años o 12, 13 años más o menos, empiezo en la televisión a participar en el programa. Con las limitaciones de la época, imagínense que yo soy una familia humilde, entonces desplazamos a San José para participar en cada uno de los programas, los trajes que se ocupaban para eso. Había gente súper solidaria que me hacía los trajes de niño para que yo pudiera cantar en el programa, porque había que ir bien vestido. Y bueno, todo fue una experiencia muy linda de vida. Y ya ahí empecé a escribir mis canciones, a escribir canciones para participar en los festivales del colegio, en las actividades del colegio. Y bueno, vino la época de la adolescencia, lógicamente, que cambiamos de voz y que empezamos todo ese proceso de ese impasse, digamos. Y aparecen la nuevas música. influencias, Sí, ¿no? En la música aparecen nuevas latinoamericana. cosas. Yo ingreso a la Escuela de Música en el año 89, ¿A cuál? a la Universidad Nacional. Ajá. Yo me voy a estudiar Heredia, a la Escuela de Música de la Universidad Compartimos Nacional. alma mater. Sí, correcto. Entonces ahí empiezo en la Escuela de Música y entro el primer año en la Escuela de Música ya cantando y ya componiendo canciones. Ya tenía, digamos que un inventario de canciones, sí. un repertorio de canciones originales. Pero ahí, en primer ingreso, me toca compartir con Ariel Goizueta como profesor, con Fidel Gamboa, y empiezo a través precisamente de Adrián, más que todo de Adrián, que admiraba mucho el hecho de que yo cantara música original. Yo creo que eso fue siempre un parteaguas en la carrera mía, digamos, como músico, que siempre fui defensor de mis canciones. Entonces, una época en que empezaba la nueva canción latinoamericana, ¿verdad? Lo que llamamos ahora la trova. Entonces empezamos a conocer a Silvia, a Mercedes Sosa. Entonces la gente normalmente se subía a los escenarios, a las peñas. En San José habían 2 o 3 lugares para tocar música nada más en ese tiempo. Contravía, en San Pedro, habían 2 o 3 jaulares. Habían 3 o 4 lugares en todo Costa Rica donde se podía cantar música original, de nueva canción o trova. Y normalmente la gente llegaba y se paraba en un escenario y empezaban a cantar canciones de Silvio, de Mercedes Sosa, o de Serrat, o gente que admirábamos tanto en esa época. Bueno, yo subí y cantaba mis propias canciones, entonces eso creaba un cisma, ¿verdad? En el ambiente, pero este tipo, ¿cómo se anima a hacer eso? ¿Cómo se ¿verdad? atreve? Sí. ¿Cómo se atreve este chaval a... Incluso se veía de alguna manera, porque yo ahora lo veo, lo interpreto así, se veía como un desperdicio. De alguna forma decía, este chaval está desperdiciando El la espacio. oportunidad que le están dando, ¿verdad? O sea, podría haber cantado, no sé, Sobreviviendo de Víctor Heredia, o que se cantaba, todo el mundo la cantaba, o Sí, Solo le o- pido a Dios de León Gieco. Y yo me subí y cantaba mis propias canciones. Entonces, eso hizo que Adrián, especialmente Adrián Goizueta, tuviera mucho interés en lo que yo hacía. Y empezó a estimularme para que yo participara en conciertos, en eventos ya un poco más grandes y ya más, con un poquito más de exposición. Porque efectivamente era muy atractivo que alguien se animara a subirse, más que todo yo que venía de Pérez, que era un desconocido en la meseta central, y que cada oportunidad que tenía de tocar y cantar, cantaba mis propias canciones. Eso llamaba mucho la atención. Claro, claro. Sí, Sí, porque rompe con lo que la gente está esperando. sí, y de alguna forma era una actitud muy valiente, porque Sí. realmente creo que mucha gente tenía razón. O sea, vos te dan una oportunidad de subirse a un escenario con músicos consagrados como Fidel Gamboa, como Adrián, o como Juan Carlos Ureña en aquel tiempo, gente así. María Pretis, que ya estaba empezando a cantar, Luis Ángel Castro, Sí, mucha no gente sé, pensaría muchos que es una oportunidad para llegar y lucirse con algo que sí, tal vez ya te queda para cómodo y llamar que la es conocido y atención, llamar la claro, atención y llamar la vos atención. decías, no, yo voy a... No, yo voy con lo mío. Vos sos como de una generación con Alex Piedra y... Sí, Alex fue compañero mío de la escuela de música. Y vea qué Saludazo a curioso. Alex y Salud, esto por algún cierto, día. ahorita llega Alex. Mañana llega Sí, aquí a Pérez porque mañana tenemos el encuentro de cantautores. cierto, ahorita hablamos Ahorita más de hablamos eso. de eso. Y Alex ya está, bueno, estaba en Europa, creo que llegó Sí, ayer al andaba país. en Suecia, creo que eso, Suiza. Lo vi en Praga, me parece que lo Ajá, vi por sí, ahí. sí, Y entonces llegó ayer al país, mañana viene para mi casa, aquí a ok. Pérez, ahí compartimos. Precisamente, vieras que curiosamente, hablando de Alex, por ejemplo, Alex es de las personas que te va a expresar siempre lo mismo sobre mi carrera, siempre va a decir, José, lo admiramos todos en la universidad por eso, no porque Ujú, cantara bonito, ujú. no, porque era tan valiente que todos soñábamos algún día con hacer nuestras propias canciones. Creo que eso Alex lo ha comentado mucho. Humberto Vargas lo ha comentado también en algunas ocasiones, que sus primeras canciones de alguna manera fueron inspiradas por esa actitud que tenía yo de subirme a un escenario y cantar mis propias canciones, ¿verdad? Ujú. Entonces de alguna forma fue inspirador lo que yo hice en ese momento. Y no era el único, ¿verdad? Ya Fidel Gamboa hacía
sus canciones. Adrián Goizueta siempre cantó lo suyo. Claro, pero ellos Juan eran Carlos, músicos María Pretos, consagrados, ya eran ¿verdad? músicos consagrados. Exactamente. Era más fácil, yo creo que era más fácil para ellos exponer su música porque ya eran conocidos, tenían Ujú, discos grabados y ujú. la gente los reconocía, que para una persona como yo que no tenía ningún tipo de reconocimiento en ese momento. Y bueno, eso también fue, yo creo que es de las cosas de las cuales yo me siento más orgulloso de mi carrera de músico, que es haber inspirado a otros personas para que Para que empezaran a hicieran canciones. escribir sus propias Ajá. canciones, o animarse por lo menos a exponer las canciones. Sí. Y ¿qué de todo esto que has escrito y que has compuesto a lo largo de los años se encuentra grabado y disponible para escuchar? Bueno, hay grabado, disponible, hay bastante música, sobre todo en YouTube hay mucha música. Ok. Yo ahorita venía pensando precisamente en eso, posiblemente habrán registradas, digamos, de toda mi carrera. Yo calculo que tal vez unas 50, 60 canciones que Ujú, están registradas, ujú. ¿verdad? En diferentes grabaciones, en diferentes discos, en diferentes que antes hacíamos los cassettes o Sí, sí, sí. los cassettes digitales que hacíamos antes. Podrían haber tal vez unas 50 Unos 50. canciones grabadas. Yo he escrito a través del tiempo tal vez pienso que un inventario unas 150 canciones, más o Bastante. menos, sí. Muchas de ellas están en proceso de grabar porque estamos haciendo un rescate ahorita de grabar todo lo que nos acordemos, o sea, incluso canciones que han sido grabadas por otras personas, ¿verdad? Precisamente ayer estábamos revisando discografía para revisar 4 canciones que fueron grabadas por otros artistas en diferentes discos, para volverlas a grabar y tener un registro de todas esas canciones. Ujú. Ahorita estamos trabajando en un disco muy interesante que me gustaría compartir, lo que se llama Canciones con Nombre de Mujer. Son 10 canciones con diferentes nombres de mujer, que son Ok. historias de mi vida de muchos años atrás. Canciones que en algún momento escribí para una persona especial en mi vida y que se quedaron en el tiempo ahí y las estamos ahorita compilando en un disco que se llama Canciones con Nombre de Mujer, que tiene 10 canciones con nombre de mujer, con el desarrollo de un tema referido al nombre de una mujer. Ujú, ujú, Entonces ujú. es un trabajo muy interesante. Ok, y ya está, lo están trabajando. Estamos trabajando Ok. ahorita con Jorge Salas. ¿Cómo? Sí, Ujú. Jorgito y yo nos reencontramos o nos encontramos hace poco y empezamos a trabajar en diferentes proyectos, entre ellos este disco que se llama Canciones con Nombre y Mujer. Acabamos de grabar una canción que se llama Daniela, que es una canción que escribí hace muy poco, que es parte de este disco, pero que fue grabada por Raúl Villalta, un cantante nacional, y estamos haciendo el lanzamiento de esta canción posiblemente en unos 15 días, lo más tarde, pues están trabajando los videos, pero el lanzamiento lo hace Raúl. Raúl va a grabar el tema, ya lo grabamos con Raúl, y la colaboración de muchos músicos del país. Por ejemplo, está Ricardo Ramírez en el violín, Ujú. Carlos Delgado en la guitarra, bueno, Danilo Castro, que dichosamente lo tenemos aquí en Pérez, en Sí. el bajo, Jorgito toca el piano y las baterías. Es un disco, una canción muy interesante, porque también yo quería Suena de esas probar, cosas sí, exquisitas de exquisitas escuchar. de. Sí. Sí, suena mucho a Ricardo, una parte, Ramírez, suena mucho a la esencia de la música costarricense Ujú. y a una voz espectacular para mí, para mi gusto, posiblemente el mejor cantante que hay en este país, que se llama Raúl Villalta, un ícono de la música del país de los años 90, que sigue cantando tan bien como lo hacía en los años 90 y que se enamoró de esta canción y me la pidió. Entonces para mí fue un poco complicado porque es una canción muy personal que va en mi último disco además y me dice, José, yo quiero esa canción, ya le había dado varias canciones para él y me dice, no, yo quiero cantar esta canción. Y bueno, al final de la lucha pues terminó grabando esa canción que se llama Daniela y que vamos a hacer el lanzamiento muy pronto, posiblemente un par de semanas ya está el Ok. video Entonces en todas probablemente las cuando esto plataformas. salga ya está arriba más bien el Posiblemente ya video. Daniela está Ajá. sonando por Ok. todos lados, Ok. sí, sí. José, y bueno, es normal y creo que es parte del crecimiento humano, ¿verdad? Cambiar la forma de pensar y cambiar a veces el discurso al que nos adquirimos. ¿Cómo ha cambiado en las canciones, digamos, el discurso de las canciones de José, un más joven, a un José, digamos, ya más Ujú. maduro? ¿Cómo ha mutado, se ha mantenido o cómo ha sido este proceso, digamos, de... O primero, ¿qué empezaste escribiendo, qué empezaste cantando, digamos, y hacia dónde se ha movido eso con el tiempo? Sí, digamos, la temática inicial de la música mía era muy dividida entre el tema de amor y esas cosas y los temas sociales. Mis Ajá. primeras canciones como Esos Hombres es una canción que es un tema netamente social, o sea, habla un poco Político. político-social. Yo creo que la, Ujú. la, la influencia de la nueva canción en todos nosotros fue eso.
O sea, de Silvio, de Pablo, de Noel Nicola, de De Víctor Filio. Heredia, sí, de Fito Páez, de mucha gente del Ujú, tema más que todo social. Y yo creo que en mi primera etapa de compositor siempre estuvo marcada por el tema social. Después evolucionamos un poquito hacia algunos temas más de poesía, más de ujú, exploración de la poesía. ujú. Yo esencialmente soy un defensor de la poesía. Digamos, para mí la canción es poesía. Ujú. Y si la canción no tiene poesía, para mí no tiene valor, digamos, por lo menos para mí personalmente. Y yo creo que eso es un rescate no, tal vez una lucha que mantenemos algunos compositores. Eduardo Montero, por ejemplo. Eduardo y yo Es hablamos mucho increíble. de eso. De hecho, Eduardo estaba Sí, dentro de la lista de artistas que invité hoy, de verdad. pero tenía un compromiso y no pudo, pero ya queda pendiente, digamos, para la próxima, porque yo soy desde que sacó el primer Fan de álbum, Eduardo. soy fan de Eduardo. Ya lo conocía como músico, ahí tocando jazz y otras cosas, ¿verdad? Que tuve el placer de convivir con un osito en Ajá, Heredia. Y ajá. ahí por eso conocí a Eduardo. Y cuando sacó el álbum yo dije, ¡wow! ¿Qué es Sí, esto? sí, ¿Verdad? Porque sí, viene súper cargado de poesía y además muy sí. musicalizada, muy bien hecho. Bueno, Eh, Eduardo y yo creo que somos, me atrevo a decir, en el país posiblemente los cantautores que más defendemos la poesía. Ujú, No concebimos hacer canciones sin poesía. No importa si sean canciones de amor, desamor, lo que sea, ujú. pero esencialmente poesía. Se cayó un Que trabajo haya un trabajo de de la poesía, letra. de Ajá. letra, un trabajo de calidad en las letras. Ujú, Después viene la musicalización, un montón de cosas más, pero esencialmente usted le va a preguntar a Eduardo y le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Somos defensores de la poesía. Y yo sí, creo que si yo escribo una canción que no tiene poesía, pues difícilmente no la escribo. O sea, no está dentro digamos, de mi carácter como cantautor, escribir cosas que no contengan poesía. Lo demás, pues ya la armonía, esas cosas las vamos acomodando como podamos, cada uno con sus Usted cualidades. primero escribe y después compone No, yo escribo las cosas con juntos. la guitarra. Sí, yo Ujú, me siento a escribir aquí, yo puedo coger la guitarra y empiezo a cantar una canción. Y ok. esa es la canción que estoy escribiendo en ese momento. Ujú, No acostumbro a escribir poesía y después poner música, sino ajá. que acostumbro a escribir, concebir las cosas como si fueran integrales, como una Como un todo, canción, como como un un todo. todo. O sea, nos Ajá. sentamos con la guitarra y una idea, empezamos a desarrollarla junto, la letra y la música. Ujú, Y yo creo que como te decía, creo que somos defensores de la poesía, ante todo. Y yo creo que esa es la lucha que libramos todos los días, porque las canciones contengan poesía, porque la poesía se ha dejado de lado, ¿verdad? Resulta que los cantautores ahora son muy de cotidianidad, de cosas del diario, y nos olvidamos que el arte, que la canción es poesía esencialmente, y tenemos que claro. defender eso, tenemos que defender la poesía. Y Eduardo particularmente y yo somos defensores de la poesía. Y Ujú, Eduardo ujú, no sé si te lo ha comentado, Eduardo y yo tenemos la particularidad que Eduardo tocó la primera vez en público conmigo, tenía 13 años de edad. Entonces desde los 13 años lo conozco y hemos hecho una relación muy fuerte. Y una relación también no solo de música, sino de ideas de también. Y ideas. la idea principal de nosotros es la defensa de la poesía. Ujú. Sí, a mí me gusta mucho de Eduardo una canción que es un homenaje a los Ukias. Y Mm, yo aprendo guitarra, digamos, un poco influenciado por este tipo de música que hacían los Ukias. ajá. Mi papá es Fan de amante los de los Ukias y tuve el placer de tener por unos años de vecino a alguien que fue pupilo de don Alfonso Quesada Hidalgo, que era Ajá. José Antonio Benavides. No sé si lo No conociste lo en algún conozco. momento. Él encontró en la música un refugio para su familia, digamos. Él lo dejó su esposa con un montón de chiquitos De pequeños, verdad. sí, y en San José, digamos, y él dijo, pucha, ¿cómo hago para que estos chiquillos no se me descarrilen? Y entonces a uno les enseñó a cantar, a otro les enseñó a tocar guitarra, Qué historia. y él era el telonero de los Ukias, y yo lo conocí ya De eh, verdad. en sus últimos años, que se fue a vivir a La Piedra, a mi pueblo a pensionarse, y todavía por ahí anda, digamos, ya sale muy poquito. Y él me lleva a este mundo de los De Ukias, verdad. me los presenta, y él me dio clases de pasillos y de tambitos, y... Bueno, yo no soy esencialmente músico folclorista, Ujú. No, yo tampoco, yo... pero resulta que la, la, digamos, una de las rescates que yo hice con mi música fue rescatar las garzas de Alfonso Quesada Ajá, que a es que partir del justo... año 2000, 2005, Ujú. 2004, que llegué aquí. Yo llegué a Pérez en el 2001. En el 2004, 2005 escribí Pioneros, que es una de las Ujú. canciones más Esa conocidas sí que la he tengo. escuchado. Y al mismo tiempo que cantaba Pioneros, cantaba Las Garzas, en una Ujú. versión muy accesible a la gente. O
Es una versión muy balada. Si usted escucha en YouTube, por ahí están varias versiones de Las Garzas cantadas. Pero no es la misma que canta Eduardo. Es que Eduardo, justamente de esa pieza fue que hizo como un homenaje porque no la canta Sí, tal cual como la sí, cantan es los Sukies. un poquito Un poquito diferente. Yo diferente. lo que hago es una Ajá, balada. ajá. O sea, agarro la canción y le hago una balada, como estar Ujú. cantando una canción Una balada de pop. José José o cualquier Sí, 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 cosa sí, de sí. esas. Ajá, Entonces la hice muy accesible a la gente. Y ajá. la gente empezó a pedirla en todo lado que cantaba y empezaron otra vez a resurgir el montón de grupos bailándola y volviendo a cantarla y los coros Ujú, ujú, y los grupos corales y los grupos de pequeñas agrupaciones instrumentales y eso, volviendo a tocar las garzas. ujú. Y fue a partir de ese trabajo, porque fue muy aparejado con el trabajo de Pioneros. Yo empecé a cantar Pioneros y Las Garzas como las dos canciones esenciales de mi repertorio. Claro. Entonces la gente me decía, cantaste Pioneros, pues Las Garzas. Entonces la gente empezó a volver porque había una generación que conocía Las Garzas, Ujú. que lo habían aprendido en el colegio, pero que no se acordaban de la canción. O sea, que la tenían en la memoria ahí, pero no la tenían presente. Entonces yo Sí. lo que hice fue volver a ponerlas en la mente de la gente y de esas generaciones empezaron otra vez a cantar Las Garzas, que es una canción muy bella, que además tiene un contexto histórico, ¿verdad? Porque recordemos que es una canción que tiene el contexto histórico de la guerra del 48. Ujú. O sea, la muerte de la pareja de Alfonso en la guerra del 48, producto de un incidente, una bala perdida. Y ahí nace Las Garzas, ¿verdad? La nostalgia de haber perdido su pareja en la guerra. Y todo eso lo lleva a escribir esta enorme canción que se llama Las Garzas. Sí, que es Sí, preciosa. es una canción Sí, muy sí, bella. es Y es una muy canción, yo bella. creo que el repertorio costarricense, yo creo que las canciones más queridas del repertorio Ujú, folclórico. ujú, ujú. Sí, sí, yo no soy para nada folclorista, ando muy lejos Ajá. y creo que ni siquiera me catalogaría como un cantautor, digamos, porque sí, sí me gusta como meterle poesía a mis canciones y bueno, y Pablo que ha visto el show en vivo es prácticamente voz y guitarra, digamos. Pero Ajá. esa canción si la montamos en un beat de hip hop o de algo más Sí, moderno calza también, por eso no me encierro, porque a mí, por ejemplo, alguien que considero un gran maestro, digamos, en esto fue Alex Piedra, ¿verdad? ajá. Que yo por un amigo empecé a ir a los conciertos de Alex y entonces empezamos como a compartir mucho y me enseñó muchísimo, digamos, aunque probablemente él no lo sabe, digamos, de todas Pues esas cosas. mañana vas a tener la oportunidad de decírselo porque va a estar aquí en Pérez, Sí, no sé Alex. si yo voy a poder venir por Sí. trabajo. Voy a ver si me logro acomodar para venir al Al encuentro. encuentro, sí. Pero me aprendí de ellos, de Esteban y de Alex y de Oscar, como meterle cariño a lo que se está escribiendo, ¿verdad? Ujú. A no decir las cosas solo por Ujú. decirlas, sino meterle un poquito Sí. de sentido, de metáfora, de... Yo creo que Alex es un buen heredero, digamos, de la letra y eso del folclore Ujú, latinoamericano, ujú. Sí, sin ¿verdad? duda. De esas canciones argentinas y esto. Y vea qué Tiene un curioso. manejo muy amplio de ritmos latinoamericanos. Totalmente, sí. Sí. Tiene mucha influencia de los ritmos suramericanos. Ujú, sí. Y para mí es un gran cantautor, es una persona que tiene un espacio ya en el repertorio de la música del país. Y que creo que curiosamente es más valorado afuera que acá. Pues Porque sí, yo, o sí, por lo menos es algo que siempre hablábamos con él, ¿verdad? sí, Que acá, por lo menos en San José, tocaban en algún barcito donde íbamos un grupo de gente casi siempre a verlos, pero que en Europa y en otros lugares siempre es sí. como todo un gran tema, ¿verdad? La visita de Sí, Alex. Europa siempre ha tenido una particular, digamos, tendencia a valorar mucho la música latinoamericana, Ujú, ¿verdad? Y ujú. él como hace música muy del sur también, Sí, mucha influencia, entonces conecta bastante. conecta bien con la gente allá. Sí. José, hablemos del encuentro, o sea, de dónde nace esta idea, qué va a ver la gente, que bueno, ya obviamente cuando estén viendo esto ya el encuentro pasó hace ratillo, pero la gente que fue, que vio ahí, cuál es la idea detrás de hacer este encuentro, Ujú. eh, cómo nace esta iniciativa. Sí, el encuentro es un evento que se realiza básicamente en Sarapiquí. La municipalidad de Sarapiquí, el pueblo de Sarapiquí, que es un pueblo que tiene mucha historia, Ujú, ¿verdad? Tiene un pueblo lleno de historia. eh, Realizan este encuentro una vez al año, de una forma un poquito modesta. Pues nada más se encuentran ahí una cantidad de cantautores y gente de folclore y comparten una o dos noches por ahí, se ujú. toman algo y comparten las canciones. Nosotros el año pasado fuimos dedicados del encuentro, o sea, la familia. Nos hicieron un homenaje en el encuentro, fuimos los dedicados del encuentro. Vos y Y tus hermanos. toda, sí, mi familia en general, Rocío, Miguel, Oldemar, toda mi Ujú, familia, que es una familia de músicos y educadores. Entonces nos dedicaron el encuentro y ahí nació la idea después de traerlo para acá,
pero de una forma un poquito más organizada. No, sin menospreciar lo que ellos hacen, pero ellos hacen más que todo un encuentro entre Sí, cantautores, como un entre compartir entre un ellos. compartir. Nosotros quisimos Ujú, abrirlo al público. ujú. Y entonces empezamos a trabajar en la logística hace casi un año, que empezamos a trabajar porque estamos hablando de 40 personas participando en este encuentro. Wow. Sí, son Ujú, 40 personas de todo el país. ujú. Punta Arenas, San José, Heredia, Limón, Osa, o sea, y de la zona sur, toda la zona sur. Chiricanos, este año incluimos música chiricana, Ah, ok. como una gran influencia de la música del sur de Ujú, nosotros. ujú. Entonces es una logística grande porque imagínense el hospedaje para esas personas, la alimentación de esas personas, la atención que hay que darles a ellos porque queremos darle atención especial a cada uno de ellos. Y bueno, ha sido una logística de varios meses de trabajo, ya últimamente, ya estas últimas semanas pues ya más intenso, preparando todo lo que son hospedajes, hoteles, todo esto. Y buscando el apoyo también de empresas, de hoteles, Ujú. de gente que nos colabora, que ha sido muy bien acogido el encuentro. Nosotros lo hacemos absolutamente sin un ánimo de lucro, o sea, no se va a cobrar un solo 5 de entradas, ni ningún tipo de cobro, de honorario, ni ningún tipo de cobro de este tipo de trabajo, sino que todo es gratis, todo es para que la gente disfrute. Es un encuentro, a menos le pretendemos que la gente llegue y comparta con los músicos y también lo abrimos, por eso lo abrimos al público, pues bueno, es importante también que la gente tenga la oportunidad en este cantón, que sobra decir, es un cantón que tiene muy poco apoyo a la cultura, Sí. es un cantón que ha venido en decadencia, ¿verdad? Hace muchos años, no solo en el desarrollo económico, de la industria, de la agroindustria, sino también el desarrollo de la cultura. Yo creo que eso no es secreto, ni estoy ofendiendo a nadie con decir No, 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 que somos un es, cantón es una verdad a absolutamente gritos. deprimido, Sí. deprimido económicamente y deprimido socialmente y deprimido culturalmente. Sí, Es uno de los cantones para mí con más rezago cultural que hay en el país, a ujú, pesar de la gran cantidad de artistas que hay. sí. Usted se pone a ver, Isaac, posiblemente los 5 o 6 mejores músicos del país están en Pérez de León. O sea, y lo Ujú, hemos discutido en San José con un montón de otros músicos. Verá, estamos hablando, voy a decir nombres, estamos hablando de Eduardo Montero, ajá. estamos hablando de Josué Jiménez, estamos hablando de Losito, de De Andrés. Andrés, Es de considerado Danilo. para mucha gente el mejor baterista de este país. Yo, Bueno, con yo, co- yo Carlomagno puedo, Araya yo puedo también, con que hay muchos Carlomagno es de por buenos. acá. No, no, me Ah, refiero, lo considera el lo mejor. considero, ¿verdad? A la par de un gran baterista como Carlomagno, que merece un respeto Ujú, ujú, especial. ujú. Pero Andrés es considerado posiblemente uno de los 2 o 3 mejores bateristas de este país. Totalmente. Y entiendo Memo que Padilla, Josué, ya lo dije, Eduardo Montero, está este chico saxofonista, José Lalli. Andrés, Andrés Lali, pero José Andrés Ujú, Elizondo. ujú, Para también. mí el mejor sax del país en este Ujú, momento, y posiblemente uno de los músicos más completos del país. ujú, Tenemos a Danilo, que bueno, que no es de ujú. aquí, pues está viviendo aquí hace muchos años. Sí, que es O un sea, gran Pérez de León es bajista. la cuna en este momento de la música del Sí. país. Y de hecho yo conversaba cuando yo vivía en la universidad, por razones de la vida y seguro también por interés propio, me terminé mezclando con muchos músicos, aunque no estudiaba música, ojalá. em, que siempre decían que los músicos de Pérez tenían un nivel Muy muy alto, superlativo, muy claro. bueno, sí, Sí. un gran nivel a la hora de la ejecución, de la lectura, del conocimiento teórico musical, que los Ujú. músicos que Sí. llegaban a estudiar a la universidad eran, Sí. siempre resaltaban, pues, Bueno, imagínate, estoy nombrando posiblemente 5 músicos de la élite del país. sí. Sin hablar de Eduardo, que es un músico que está por encima del promedio de los músicos de este país, Ujú, era Eduardo Montero. ujú. Y a partir de Eduardo Parado, el montón de músicos que hay, como José Andrés, que ya te lo mencioné, Sí, como Jorgito que Salas como también. Jorgito Salas, por ejemplo, Ujú. Jorge, que está produciendo además, Y que como no muchos son, otros que no, que son grandes músicos y que no se dedican sí, también a sí, la música, también, ¿verdad? también. Bueno, y ahorita estamos en Pérez también en una etapa de producción, ¿verdad? Aquí estamos en un estudio de grabación de Albán, Sí. que está produciendo cosas. Yo estoy grabando ahorita, produciendo con Jorge Salas aquí, Ujú, en Pérez, o sea, ya no tenemos que desplazarnos a los estudios en San José para grabar una canción o para grabar sí. un álbum. Y eso es esperanzador porque es una parte importantísima del arte de la producción. O sea, sin producción no hacemos nada, Sí, no tenemos... de hecho, esta es la, corríjame, Pablo, es como la tercera vez que lo hablamos hoy. Sí, Sí, porque digamos, anteriormente a vos lo estuvieron acá sentados productores musicales, ¿verdad? De otros géneros completamente, ¿verdad? Electrónica y hip hop y todo esto, pero a lo que siempre llegamos es acá hay un sumidero de artistas que ujú, está creciendo y una producción
que a la conclusión que llegamos es, hace falta como sentarnos todos juntos a ver cómo hacemos que esta vara crezca Sí. y que pase algo grande. Organizarse, porque es que la organización Ujú, es muy importante, ujú, ¿verdad? sí, Porque totalmente. los esfuerzos aislados no funcionan. Ajá, Tienen que ser esfuerzos juntos, tienen que haber conjuntos. grupos conjuntos, tienen que haber compartir, porque muchas veces el ánimo también es importante, la animosidad de Ujú, las personas, ujú, el hecho de que estemos compenetrados en un trabajo, aunque a veces no tengamos, no vivamos de eso necesariamente, pero sí es importante entre todos el estímulo, sobre todo a los jóvenes que empiezan a producir cosas, estimularlos para enseñarles que el arte es una forma de vida también, no solo una manifestación espontánea ahí de nuestra alma, de nuestra creatividad, ujú, es una forma de vida, ¿verdad? Y eso implica también que nos conectemos entre todos los que hacemos arte, claro, claro. sí, cualquier género que sea. Ok, José, ya para ir cerrando, traigo una lista de preguntas cortas. La pregunta es corta, la respuesta no tiene que ser tan corta, ¿verdad? Y vos que has tenido un repertorio enorme de conciertos y de presentaciones, ¿cuál dirías que ha sido el concierto más caótico o más terrible que digas, pucha, no quiero volver a repetir esto, esto salió terrible? No podría decirte. Yo sí te digo particularmente que yo tuve la experiencia a los 19 años de cantar en Pyongyang, en Corea del Norte, Híjole, y donde habían 10.000 coreanos y todos aplaudían y terminaban de aplaudir al mismo tiempo. qué Entonces usted loco, escuchaba como una lluvia que y se quedaba callado. Se wow. volvía así. ¿Y Fue una cosa extraña, cómo pero voy a romper bueno, aquí yo las... estuve en el Festival Mundial de la Juventud en Ok, el año 89 en Pyongyang, en Corea del Pyongyang, Corea Norte. del Norte. Entonces, sí, tal vez que recuerde un concierto raro, ese. Ujú. Rarísimo, o sea, para uno llegar a un país tan extraño, ¿verdad? Y quizás Tan... sos de los pocos ticos que han entrado a ese país, ¿no? Sí, estuvimos dos músicos en esa oportunidad, estuvo Luis Ángel Castro y yo, éramos dos músicos. Sí, yo creo que soy de las pocas personas que conoce Corea la del Norte. capital de Corea del Norte, que ahora es tan ¿verdad? Dramático y tan, en el Sí, foco del huracán político y militar del sí. mundo. En ese momento no era tanto, era un país muy cerrado, pero que todavía no había entrado en esta pugna con los Estados Unidos y Ujú, todo eso, ujú, entonces uno ujú. podía ir, invitado por el gobierno, Era un poco más lógicamente. abierto. No existe el turismo, y no pues que Sí, vos sí, puedes sí. entrar con una visa, no, tienes que ser invitado por el Estado. Ujú, Imagine que en ese momento todavía estaba Kim Il-sung vivo, o sea, el ujú. abuelo del actual presidente. Del presidente. Sí, Dictador, porque sí, presidente sí, no es. sí. José, ¿y un consejo que antes le dabas a la gente y que ya no darías? Y qué pregunta más compleja, por Dios. Bueno, yo no me considero una persona capaz de dar consejos, Ok, primero que todo. O sea, ok. puedo hablar de temas, podemos referirnos a diferentes temas de la vida, de la cotidianidad, del amor, de los hijos, de todo eso, pero como dar consejos, no soy una persona que dé consejos. Ok, válido. ¿Y el peor consejo que haya recibido en su vida? Dejar la música, yo creo que fue el peor consejo que yo he recibido. Digamos, Ok. por suerte no le hice caso en algún momento, Ujú. porque yo era un niño prodigio, yo era un niño que cantaba, era un niño muy admirado porque tenía una voz muy linda. Yo a los 12 11 años cantaba con la Sonora Santanera muchas Imagínate, veces y sí. era un niño que llegaba y no ensayaba, era un niño prodigio. Cuando cambié de voz, muchas de esas cualidades pues se fueron diluyendo de alguna Ujú, manera o ujú, ujú. cambiaron o se hicieron menos vistosas, digamos. Y recuerdo que en algún momento una persona muy reconocida aquí me dijo, mira, te voy a dar un consejo, no volvás a cantar. Vos perdiste la voz, fue lo que me dijo esa persona. Y ya murió él por dicha, y era una persona que yo quiero mucho, un ícono también de la música del cantón. Y nunca se me olvida ese consejo, y siempre después lo discutíamos ya cuando yo estaba viejo, y los dos éramos dos viejos iguales, y le decía, ¿te acordás? Y me decía, qué error, José, o sea, en ese momento, y yo lo conocí a usted siendo un niño cantando como niño, Ujú. y el cambio de voz pues no te favoreció mucho, entonces a mí me parecía que lo que estabas haciendo no era correcto en ese momento. Y bueno, yo le decía que fue un mal consejo, dichosamente yo no lo acaté. Sí, 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 sí. Qué dicha. porque Em, José, ¿y qué has aprendido o cuál tal vez consideras que es la lección más relevante que has aprendido en estos años como músico y como cantautor? yo creo que lo más importante del arte es que el arte es una forma de vida, no necesariamente ligado a la fama. Yo Ujú, creo que es un tema súper sensible.
nosotros no somos menos importantes porque no seamos famosos. O sea, Sí. ese es mi tema. Ujú. Yo siempre se lo he dicho a la gente, yo no soy menos importante porque no sea famoso. Eso no tiene nada que ver, el arte no tiene nada que ver con la fama. La fama es un fenómeno de otra dimensión. Sí. Es un fenómeno de otra categoría, es un Hay fenómeno muchos artistas, de mercado, hay es un muchos famosos fenómeno que no son artistas. correcto. Y hay Ujú. muchos artistas buenísimos que no son Que no son famosos. famosos. Sí. Y si usted se pone a revisar la historia del arte, la mayoría de los grandes artistas murieron totalmente ignorados por la sociedad. Ujú. Y muchos de ellos llegaron a ser tan importantes para nosotros, ¿verdad? Y hablamos de Mozart, de Beethoven, de los grandes compositores clásicos y de miles y miles más, o sea, no solo ellos. Gente que murió, los grandes pintores, ¿verdad? Que se hicieron rescates de sus obras ya muertos porque la gente empezó a ver que eran grandes obras y empezaron a buscarlas donde quiera que estaban, ¿verdad? Entonces yo creo que los músicos tenemos un trabajo esencial, que es distinguir que el arte y el valor de nosotros como artistas no tienen nada que ver con la fama. Y la fama es efímera. La fama es una circunstancia de la vida, Sí. ¿verdad? Usted de pronto conoce a alguien importante y te mandó a las estrellas y te hizo una persona famosísima, pero puede ser que circunstancialmente nunca pasó y su arte no deja de ser igual de valioso. Ujú. Yo creo que es una batalla que libramos todos los artistas que hacemos música, hacemos cualquier tipo de arte, es entender que el valor de nosotros no depende de la fama, y ni del dinero, ni de los recursos que pueda generar la fama, depende de lo que nosotros sintamos en el alma y depende de lo que todos los días seamos capaces de crear. Levantarnos todos los días a escribir canciones, sin importar si la canción va a ser famosísima o no, o si va a ser muy reconocida, no es terminar la canción y después cuando ya la tienes terminada, grabarla y decir, qué canción más linda, me dices, o sea, qué satisfecho estoy de esta canción. Ujú. Y no encontrar en ella, digamos, ningún tipo de limitación de nuestra expresión. Eso es súper satisfactorio. Y yo siempre lucho porque los jóvenes entendamos y entiendan, perdón, y que ya los viejos pasamos por eso y que ya entendimos, ¿verdad? Que la creación artística y la fama son dos cosas muy diferentes, que no tienen ninguna relación normalmente. Eso es muy Ok. importante para mí. Bueno, con ese mensajazo de lujo cerramos el podcast. De nuevo, invitarles a que se vayan a comer una trucha deliciosa. José, te invito a que Muchas gracias, vayas voy a ir a conocer. y llévese a Alex. Dígale Sí, claro. que yo lo invito. Vamos a ir, vamos a ir. Váyanse a comer una truchita. Ya saben, guacamole, patacones, ensalada deliciosa. Todo producido por agricultores de la zona. Gran sabor, gran atención, un lugar precioso. San José de Rivas, cerquita, 30 minuticos están ahí. Eh, Créanme que no se van a arrepentir. Nadie que haya ido hasta el momento se ha arrepentido. Se los puedo asegurar, como que me llamo Isaac Calderón. Sigan a La Raíz Podcast en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, en todo lado. Ahí va a estar los episodios completos y hay clips también. Si les da pereza ver los episodios, ¿qué voy a hacer? Vean los clips. Muchísimas gracias, A José, ustedes, por estar muchas acá. gracias a La Raíz. Es un gusto. Muchísimas gracias a Pauro y a Sentido Humano por estar detrás de esta producción y hacer que cada vez crezcamos un poquito más. Y muchas gracias principalmente a ustedes por ver y escuchar. Y nos vemos en un nuevo episodio. ¡Chao!